Emprendedores, bienvenidos. Yo soy su coach Omar Vía y nuestro curso es Historia. El día de hoy, la actividad que vamos a desarrollar es la resolución de tareas de la semana 1. Ustedes recordarán que en aquella primera semana del segundo bimestre vimos el tema de Caral y en aquella oportunidad pudimos proporcionar datos, vimos características, pero también hablamos sobre la organización política de Caral, vimos sobre la vida social de los caralinos, hablamos sobre la producción económica y también vimos el aporte cultural y artístico de esta gran cultura milenaria. Por ejemplo, hablamos sobre la arquitectura y la gran capacidad para construir enormes pirámides, pero también vimos cómo dentro del aporte artístico los caralinos pudieron desarrollar una gran cantidad, una gran gama de instrumentos de viento y también algunos instrumentos de percusión como pequeños tambores. Algo muy característico de esta cultura es que todavía no se conocía la cerámica, pero ellos sí pudieron desarrollar unas figuras antropomorfas, es decir, figuras con forma humana, en donde nos han dejado la información suficiente para saber cuál era el aspecto de ellos mismos. Por eso es que la profesora Ruth Shady, a quien podemos considerar también la descubridora de esta cultura y la mayor investigadora de Caral, nos dice que esta cultura tan antigua y tan importante, no solo para el Perú, sino para toda la civilización andina y podríamos decir con justicia para toda la humanidad, Ruth Shady nos dice que hay un antes y un después en la historia, una vez que se ha descubierto Caral, porque ella ha bautizado a esta cultura como la cultura matriz de los Andes, es decir, la cultura madre de toda la civilización andina. Sin Caral, las culturas que vinieron después, como por ejemplo Chavín, que vino 1500 años después, o por ejemplo la cultura tiahuanaco, que vino más de 3000 años después, o los incas, que también vinieron 3000 años después, casi 4000 años después, no hubiesen llegado a tener el esplendor que tuvieron si es que la evolución y el conocimiento que tuvieron los Caral en su momento no hubiese podido ser transmitido siglo tras siglo y cultura tras cultura. Entonces, estamos hablando de una cultura bastante importante, repito, no solo para los peruanos, sino para la humanidad entera, pero sobre todo muy trascendental para la civilización andina. Caral en su momento no tuvo comparación con los pueblos que vivían alrededor de ella. Caral adquirió una evolución mucho más grande que otros pueblos. Así que para poder resolver los problemas que nos pide nuestro libro, te pido que me prestes mucha atención y que los resolvamos juntos. Empecemos por la primera pregunta en donde nos pide nuestro libro relacionar correctamente 4 palabras con 4 conceptos. Vemos que las palabras son Supe, Barranca, Lima y Perú. Y los conceptos con los que tenemos que relacionar estas palabras son distrito, región, provincia y país. Nosotros podríamos responder, digamos, de manera muy rápida esta pregunta, incluso por el método del descarte. Sin embargo, me parece que es justo para que todos podamos comprender por qué la respuesta puede ser para algunos tan fácil y tan evidente o para otros un poco más complicada. Me parece que entre todos podemos explicar mejor este tema y esta relación que debe haber correctamente entre cada una de las palabras para saber a conciencia qué opción marcar. Por ejemplo, yo quiero explicarte la división política que existe actualmente en este país llamado Perú para que de esa manera no respondamos simplemente por responder, sino que sepamos la razón por la cual estamos escogiendo nuestra opción. Te digo lo siguiente, Perú es un territorio unitario, es decir, es un único país, a diferencia de los Estados Unidos, en donde el propio nombre de ese país nos indica que hay varios estados que están unidos, es decir, que están confederados. A diferencia de ese país, Perú es un solo estado, un solo territorio. Por lo tanto, podemos decir que país, la cantidad que existe dentro del territorio nacional es solo uno y se llama Perú.
Este país llamado Perú, a su vez, está dividido en 25 regiones, que son las que vemos en nuestra imagen en la parte superior de nuestra pantalla hacia la izquierda. Ahí vemos el territorio actual del Perú y rápidamente incluso podríamos mencionar todas las regiones, que son 25. Vemos a Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca, Amazonas, San Martín, Loreto, La Libertad, Ancash, Huánuco, Ucayali, Pasco, Junín, Lima, El Callao, Ica, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Madre de Dios, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna. Estas son las 25 regiones que componen el único país que se llama Perú. A su vez, cada una de estas regiones se divide en provincias y a nivel general en todo el territorio peruano hay 196 provincias. Pero, por ejemplo, hablemos de una sola región, porque no todas las regiones tienen la misma cantidad de provincias. Hablemos de la región Lima, ya que nos encontramos ahí. Vamos a la imagen de la derecha. Ahí encontramos la región Lima y vemos cómo Lima está dividida a su vez en varias provincias. Vemos hacia el sur la provincia de Cañete, a su costado la provincia de Yauyos, yendo hacia el norte está Huarochirí, está la propia provincia metropolitana de Lima, que es donde nos encontramos nosotros, está la provincia de Canta, Huaral, Huaura, Ollón, Cajatambo y Barranca. No te olvides de Barranca porque es allí donde se encuentra el sitio arqueológico de Caral. Pero lo que te estaba explicando es que las regiones se dividen en provincias y ahí vemos el ejemplo de la región Lima dividida en varias provincias que están pintadas de varios colores. A su vez, estas provincias se dividen en distritos. Sigamos con el ejemplo de Lima. Ya sabemos que la región Lima tiene una provincia llamada Provincia Metropolitana o también conocida como la Ciudad Metropolitana de Lima. Nosotros nos encontramos ahí y esta provincia metropolitana o Ciudad Metropolitana de Lima tiene más de 40 distritos. Solo por mencionar algunos, diremos por ejemplo el distrito de Comas o el distrito de Caraballo o el distrito del Rímac, el distrito de San Juan de Lurigancho, Miraflores, Barranco, Surco, Los Olivos, etc. Hay más de 40 distritos que componen la ciudad metropolitana o también podríamos decir la provincia de Lima. A nivel de todo el Perú, ¿cuántos distritos hay? Si sumamos todos los distritos que hay dentro de todas las provincias de nuestro país, vamos a contar el número de 1874 distritos. Entonces, ahora que ya sabemos cómo se divide políticamente el Perú, vamos a poder responder con mayor facilidad, porque de esa manera vamos a saber que Supe no es ni país, no es ni región, ni tampoco es provincia, porque nosotros sabemos que Supe está dentro de una provincia y esa provincia se llama Barranca. Por lo tanto, vamos a tener que relacionar Supe con la letra A, porque Supe es un distrito y a la vez Barranca, que ya sabemos que es una provincia, tendremos que relacionarlo con la letra C. Lima no es el nombre del país, Lima es una región, por lo tanto Lima tendrá que estar relacionada con la B y nos queda que Perú tendrá que estar relacionado con la D. ¿Cuál de todas las opciones que vemos ahí es la correcta? Muy bien, creo que todos hemos podido descifrar, algunos desde el inicio tal vez, que la respuesta correcta es la C. Pero ahora sabemos exactamente por qué. Y eso era lo que yo quería explicarles. Avancemos chicos y chicas para poder llegar a la última pregunta. La pregunta número 2 es más sencilla y nos dice: Caral se desarrolló a orillas del río, y nos deja ahí en suspenso, en la provincia de, y también nos deja en suspenso. Ya que acabamos de resolver la pregunta anterior y sabemos que Caral, es decir, la ciudad arqueológica de Caral, se encuentra en el actual distrito de Supe, y el distrito de Supe, ¿te acuerdas tú en qué provincia se encontraba? Se encontraba en la provincia de Barranca. Entonces rápidamente yo puedo buscar en mis opciones y puedo empezar al revés y puedo empezar respondiendo por la última parte de la pregunta, en la que nos dice en la provincia de Barranca, y ahí es que encuentro la opción B entre las múltiples opciones que me da el libro. Sin embargo, tengo que corroborar, tengo que asegurarme que la parte principal, la primera parte de la pregunta también tiene que estar bien respondida. Y ahí me dice,
La pregunta, ¿Caral se desarrolló a orillas del río Supe, que tiene el mismo nombre del distrito donde se encuentra la ciudad arqueológica de Caral? Por lo tanto, la respuesta, chicos y chicas, es la letra B. Avancemos con la tercera pregunta, que también es bastante sencilla. La pregunta es, la ciudad de Caral es la primera civilización de... y nos dan distintos nombres que, como podemos rápidamente reconocer, son los nombres de los continentes. Tenemos Europa, África, Oceanía, América y Asia. Si Caral es la ciudad más, es la matriz de la civilización andina, por lo tanto, yo sé que Caral se ha desarrollado dentro de la zona andina, precisamente. ¿Y la zona andina en dónde está? ¿En qué región del mundo está? Está en la región de Sudamérica. Y por lo tanto, si está en Sudamérica, es decir, es parte de todo el continente americano. Así que la respuesta fácilmente también podrá ser reconocida como la letra D, es decir, la opción América. Y en nuestro dibujo, ¿cuál de todas esas partes pintadas en color verde será? Como podemos observar, en el continente americano, que es el continente que tenemos a nuestra izquierda, en la parte inferior, por algo se llama Sudamérica o Suramérica, vemos un margen pintado de color verde y ahí a su costado dice Andes centrales. Toda esa zona pintada de color verde es la zona andina y de toda esa parte de la región sudamericana, Caral es la cultura matriz, es decir, todos los pueblos que se han desarrollado desde el sur de Venezuela, pasando por Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, el norte de Argentina y Chile, todos esos pueblos han tenido como su eje central, como su foco de civilización en algún momento a la cultura Caral. Y por último, chicas y chicos, llegamos a la pregunta 4 que nos dice, según el fechado del carbono 14, ¿cuándo floreció Caral? Y para esto me parece que es necesario comprender un poco qué es el llamado fechado radiocarbono 14, también conocido simplemente como carbono 14. Tú sabes que esto yo no te estoy pidiendo que lo copies, simplemente me parece necesaria la explicación. Diremos lo siguiente, el famoso carbono 14 es un compuesto químico que posee toda materia orgánica o también lo poseen los seres vivos, como el ser humano. Es decir, usted alumno, yo también tenemos carbono 14 dentro de nuestro cuerpo, está dentro de nuestra composición, es un compuesto químico que está dentro de nosotros y tiene una vida, llamémosle así entre comillas, tiene una duración promedio de 5.730 años. Este carbono 14 dura en la materia orgánica, dura 5.730 años y a partir de ahí comienza a disminuir. Por eso vamos a seguir diciendo lo siguiente. Por lo tanto, a medida que pasa el tiempo, el carbono 14 disminuye en los restos del material orgánico y puede otorgar fechas bastante aproximadas sobre su antigüedad. ¿Por qué sucede esto? Porque una vez que ha pasado 5.730 años en promedio, el carbono 14 se reduce al 50%, es decir, se reduce a la mitad. Y cuando este 50% se vuelva a reducir a la mitad, sabremos que ha pasado o sabremos que el tiempo se ha multiplicado y habrá aumentado en más de 10.000 años. Sumados a los 5.700 anteriores, podemos obtener que la antigüedad se va haciendo cada vez más larga hacia atrás. Y terminamos la explicación diciendo que su rango de asertividad, es decir, la capacidad que tiene el carbono 14 para decir con exactitud la antigüedad de las cosas, la antigüedad de los restos, tiene un éxito de 60.000 años hacia atrás. Cuando algún material, por ejemplo, algún vegetal que hayamos encontrado en alguna excavación arqueológica, restos de maíz, restos de papa, veamos que tiene ya muy poco carbono, será porque esos restos orgánicos tienen una cantidad posiblemente cercana a los 50.000 o a los 60.000 años. Si vemos que el carbono 14 está casi intacto, entonces podremos decir que tiene menos de 5.000 años. La cantidad de carbono 14 que se puede encontrar en un compuesto orgánico nos da la posibilidad de saber su antigüedad, pero
siempre y cuando esta antigüedad no pase de 60.000 años hacia atrás. ¿Será posible saber la antigüedad de un hueso de dinosaurio con el carbono 14? Pues realmente no, porque como sabemos los dinosaurios desaparecieron ya hace un promedio de 70 millones de años, y se dice que los primeros dinosaurios son de hace más de 200 millones de años atrás. Por lo tanto, la antigüedad de estos animales, de estas enormes bestias, no puede ser calculada con el carbono 14. Sin embargo, ciudades como Caral, restos arqueológicos como los de Caral, sí pueden ser fechados, sí pueden ser datados gracias al carbono 14. Ahora que hemos podido explicar de qué trata el carbono 14, volvamos a la pregunta. Según el fechado de este compuesto químico del carbono 14, ¿cuándo floreció Caral? Y como ustedes recordarán por la lectura que hemos hecho de nuestro libro en su momento, la respuesta es la letra B, convirtiéndose Caral en una sociedad, en una ciudad que es alrededor de hace 5.000 años atrás, es decir, del 3000 antes de Cristo, y de esta manera se coloca junto con las ciudades más antiguas del mundo, junto con la ciudad de Egipto, junto con la ciudad de Sumeria, junto con los primeros pueblos de la India, junto con los primeros pueblos de China. Allí también está Caral, digamos que sacando cara con orgullo por toda la civilización andina. De esta manera, chicos, hemos llegado al final de la resolución de nuestros problemas, sin olvidarnos, por favor, siempre recordando que Caral es una cultura que recientemente ha sido descubierta. Podríamos decir que hace menos de 25 años es que sabemos de la existencia de Caral, y por lo tanto, a medida que vaya pasando el tiempo, conoceremos cada vez más información sobre esta enigmática cultura. Yo te pido que siempre repases, siempre estés estudiando, y nosotros ya nos estaremos encontrando en otra resolución de tareas o en otra explicación de nuestros temas del libro. Muchas gracias.